Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Le habla su profesor Víctor Valenzuela. Espero que hayan estado bien, chiquillos. Hoy día vamos a realizar la clase número 3, en donde vamos a terminar de observar, de poder comprender em, todo lo que nos falta del género narrativo, ¿ya? Vamos a ir al PowerPoint. Em, ya, entonces, recapitulando, nosotros hemos visto los tipos de narradores, los tipos de personajes, los tipos de ambiente, los tipos de focalizadores, algunas características del género narrativo, etcétera. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Em, a partir del día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver lo último que nos queda, que son los estilos narrativos, algo de contextos literarios y tiempo narrativo. Con eso ya estamos finalizando ya lo que tiene que ver con el género narrativo, ¿ya? Es muy importante, chiquillos, que ustedes vean estos videos porque a partir de la materia de los tres clases esas de este PowerPoint es donde van a seguir las siguientes actividades, ¿ya? Bueno, comencemos. Tal como les decía, el objetivo del día de hoy va a ser más que nada poder comprender, ¿cierto? Conocer ciertos elementos. Dentro de estos elementos vamos a ver los estilos narrativos, el contexto literario y tiempo narrativo. Muy bien. Espera un poquito que está un poco pegado al computador. Ya. Muy bien, chicos. Tal como les decía anteriormente, nosotros vamos a comenzar por los estilos o modos narrativos. Esos son los dos tipos de nombres que nosotros conocemos, ¿ya? Estilos o modos narrativos. ¿Qué son estos? Básicamente es la forma en que el narrador me entrega la información. Si permite o no permite que los personajes hablen por sí mismos o él habla por ellos, ¿ya? Vamos a ir viendo los ejemplos para que les pueda quedar más claro. Al primero se llama estilo directo. Dice, el narrador plasma de modo textual el o los diálogos de los personajes entre ellos, sin intervenir ni tomar parte activa de sus expresiones discursivas. Esto implica que los personajes mismos son los que hablan y queda manifiesto con él la utilización de la comilla. Ya, muchas veces en el modo narrativo dice, entonces en ese momento él dijo, dos puntos, se abre comilla, y habla inmediatamente, habla directamente el personaje. El estilo directo, chiquillos, para hacerlo más simple, es cuando el narrador permite que los personajes hablen por sí mismos y él no habla por ellos. Vamos al ejemplo, dice, entre comillas, dice, parece que ayer no hubo clases. En serio, de haberlo sabido, no me hubiera preocupado tanto por mi inasistencia. ¿Ya? En este pequeño fragmento claramente se puede identificar, chicos, que em, el, perso- el personaje el que está hablando directamente. Acá no se ven intervenciones del narrador, ¿ya? Entonces, vamos a ver el otro. El estilo indirecto, si el estilo directo es cuando los personajes pueden hablar directamente, ¿cierto? La voz de los personajes se escucha y el narrador no habla por ellos. En el estilo indirecto es cuando el narrador habla por los personajes. Entonces, veamos acá el ejemplo para que quede más claro. Dice, Sebastián le dijo que hace ya 4 años que está esperándole. Entonces, acá se puede identificar claramente que eh, alguien está hablando por Sebastián. Dice, Sebastián le dijo. Por ejemplo, si hubiese sido esto de estilo directo, diría, eh, hace 4 años que ya estoy esperándote, le dijo Sebastián. Sería si fuera estilo directo. Pero acá dice, Sebastián le dijo que hace ya 4 años que está esperándolo. Es decir, el narrador está hablando por el personaje. Y finalmente, estilo indirecto libre es muy simple, ya que se mezclan las dos características anteriores. Es decir, habla el narrador por el personaje y también habla el personaje por sí mismo. Veamos el ejemplo. Dice, aló, ¿me escuchas? Decía Josefina al otro lado de la puerta. Aló, ¿me escuchas?
está hablando directamente Josefina, el personaje, y acá al lado está hablando el narrador, donde dice, decía Josefina al otro lado de la puerta. ¿Se entiende? Aquí se ve la voz del personaje, Aló me escucha, y aquí se ve la voz del narrador, estilo indirecto libre. Muy bien, esperando que no le hayan quedado dudas con ese tipo de estilo. Vamos a ver los tipos de contextos literarios, contexto de producción más adelante. Más que nada tiene que ver que, por ejemplo, cada una de las historias que ustedes lean, cada una de las historias que ustedes puedan ver, considerando también el género narrativo como una especie audiovisual, es decir, que entraría dentro del género narrativo también el cine, ¿cierto? Podríamos ver que estas narraciones, estos relatos, están inmersos, están sumergidos, ¿cierto? En un contexto, en diferentes contextos. ¿Qué es el contexto? Cuando hablamos de contexto, por supuesto, es todo lo que rodea a la historia o todo lo que rodea a algo específico cuando hablamos de contexto. Entonces, nosotros hoy vamos a ver dos tipos de contexto, el contexto histórico y el contexto cultural. ¿Qué son los contextos? Ya les dije, todo lo que rodean. Entonces, el contexto histórico básicamente se refiere a todos los acontecimientos socioeconómicos, políticos, religiosos, científicos y tecnológicos que condicionan la escritura. Por ejemplo, contexto histórico podría ser muy simple. Por ejemplo, si analizamos, ¿dónde está la flechita aquí? Por ejemplo, si analizamos los acontecimientos socioeconómicos, ¿qué querría decir? Por ejemplo, una historia en donde se hable, por ejemplo, de pobreza y riqueza, inmediatamente estaría inmerso en un contexto histórico socioeconómico, ¿cierto? Por ejemplo, contexto histórico político. Simplemente se podría hablar de una época histórica específica. Por ejemplo, mi historia está relatada en la época oscura de la historia alemana, en donde estaba el nacionalsocialismo y andaban asesinando judíos. Por ejemplo, lo que ocurre con el niño en pijama rayas, el diario de Ana Frank, etcétera, etcétera. Contexto religioso, por ejemplo, yo podía relatar eh, claramente un acontecimiento en donde, a ver qué se me ocurre, la Guerra Santa. La Guerra Santa, por ejemplo, podría estar narrando algún hecho relacionado con eso. Aspectos científicos y tecnológicos, por ejemplo, viajes espaciales, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere el contexto histórico. Quiero ser súper claro, ¿cierto? Son diferentes acontecimientos en donde está introducida mi historia, ¿ok? El otro contexto tiene que ver con, cuando hablamos de cultura, ¿cierto? Tiene que ver con ciertas características que tenemos en común en nuestra sociedad. Por ejemplo, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, eso, las expresiones artísticas que hay en un lugar, ¿cierto? Nuestra forma de comportamiento con respecto a las cosas que creemos, ¿cierto? De eso habla el contexto cultural. Entonces, cuando hablamos de cultura, ¿cierto? Tiene que ver con todas estas características que tienen en común una sociedad. Por ejemplo, ¿cómo podría yo introducir el contexto cultural, perdóneme, dentro de una historia? Fácilmente podría ser que eh, dentro de la historia, por ejemplo, esté yo relatando, esto es como ejemplo, pueden ser muchos ejemplos más, yo esté relatando todo aquello que ocurrió en la época de la conquista española en el relato de la visión de una familia indígena. ¿Se entiende? Ahí se ve el choque entre culturas europeos y el nuevo y el antiguo mundo, ¿cierto? Eso sería contexto cultural. Contexto cultural, no sé, también puede ser relatar una historia en base a las exigencias de las minorías sexuales. También podría ser fácilmente un contexto cultural o simplemente algo mucho más simple en donde contexto cultural claramente podría ser al momento de un lugar en donde hablen solamente un mismo idioma. ¿Se entiende, no? De esa forma nosotros incluimos estos contextos
¿ya? Muy bien, finalmente lo último que nos queda ver por hoy día tiene que ver con el tiempo en la narración. Ustedes tienen que estar claros que cada relato, ustedes ya han creado, muchos de ustedes crearon cuentos, ¿cierto? Muchos de ustedes han tenido experiencias en leer literatura del género narrativo, ¿cierto? A través de sus lecturas en su experiencia académica, por supuesto. Entonces tenemos el tiempo, el, es mediante el donde ocurren todos los acontecimientos de la historia, ¿ya? Tenemos dos tipos de tiempo, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Tienden a confundirse, pero lamentablemente no son idénticos. El tiempo de la historia es la historia relatada en orden cronológico, por decirlo así. Tal como dice acá, inicio, complicación, conflicto, clímax y desenlace. En cambio, el tiempo del relato es como el autor quiere contar la historia. Por ejemplo, hay historias en donde uno comienza por el final, o hay historias donde uno va en el desarrollo y toma un viaje hacia el pasado recordando algo ocurrido en otra época de su vida, ¿cierto? Eso inmediatamente sería tiempo del relato. El tiempo de la historia y el tiempo del relato no siempre coinciden. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Vamos a ver, nosotros vamos a ver las que se conocen como alteraciones temporales, ¿ya? Son anacronías en la historia, ¿ya? Tenemos dos, analepsis y prolepsis, ¿ok? La analepsis son viajes al pasado, ¿cierto? En la cabeza de uno de los personajes en donde recuerden algo que ellos vivieron en un tiempo atrás. Ok, dentro de estas dos, dentro de la analepsis, nosotros tenemos dos tipos, el flashback y el raconto. Ambos son recuerdos del pasado dentro de la cabeza de un personaje, pero tienen diferencia. Uno es más cortito y el otro es más largo. Flashback es el más breve y raconto es un viaje, un recuerdo mucho más extenso. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la prolepsis o mirada al futuro. Tal como le dice su nombre, es una visión con respecto a algo que va a pasar. Como un claro ejemplo, no sé si ustedes conocen la película Destino Final, en donde constantemente una persona está viendo cómo van a morir. Cómo van a morir él o ella y sus amigos, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos tipos de viajes hacia el futuro, ¿cierto? Se da mucho, la prolepsis se da mucho en estas personas que tienen visiones, los visionarios con respecto a algo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, tenemos dos, premonición y flash forward. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La extensión. Hay una que es más breve y una que es más extensa. Premonición es un viaje temporal mucho más breve, ¿cierto? Hacia el futuro. Y el flash forward es un viaje eh, mucho más extenso, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice la premonición, dice alteración en la secuencia cronológica con una visión al futuro de los personajes o directamente de los hechos, de forma extensa, realizada por el narrador. Premonición extenso. Flash forward. Anticipación violenta al futuro de un personaje o personajes. Por lo tanto, también constituye un quiebre en la secuencia cronológica de la historia. Premonición entonces algo más extenso y flash forward algo mucho más breve. Espero que les haya servido, chicos. Que estén muy bien.